Bueno, vamos a continuar con el tema que nos habíamos quedado anteriormente, que era pues las funciones trigonométricas que habíamos explicado, en el cual nos habíamos dado cuenta de que hay una relación directa entre el ángulo y el lado que podemos obtener o que tenemos presente dentro de este elemento. Todo esto para la aplicación de lo que sería elementos tales como triángulos rectángulos, si partíamos pues, de la base original de los triángulos rectángulos, que es la famosa o el famoso teorema de Pitágoras, que hemos visto desde la secundaria y aún a este término lo vemos. Entonces la función trigonométrica, como lo platicamos anteriormente, pues está asociado a ello. Siempre que vemos un ángulo, ese ángulo va a tener como resultado un lado. Y si lo observamos, pues siempre va a estar en proporción del ángulo que tengamos nosotros. Entonces, cuando tenemos un ángulo mayor, pues es obviamente que si tenemos un ángulo mayor generado, pues el lado que voy a obtener va a tener un mayor tamaño. Y si el ángulo es menor, el tamaño del lado opuesto siempre va a ser menor. Entonces, eso lo empezábamos a observar y lo habíamos visto ya anteriormente. Y habíamos resuelto los dos problemas anteriores del video anterior. Pero ahora, pues queremos aplicar ya no los teoremas de Pitágoras, porque el teorema de Pitágoras, pues, termina su aplicación para triángulos rectángulos que no son el caso de todos los ángulos, o de todos los triángulos, mejor dicho. Entonces, vamos a ver ahora un triángulo oblicuángulo, en donde por características propias del triángulo tiene tres lados, pero obviamente que ya no hay un ángulo de 90 grados y ya no tenemos dos catetos que sean de ángulos agudos. Motivo por el cual ya ese triángulo se supone que es un triángulo oblicuángulo. Un triángulo que ya no se puede regir bajo los criterios que se seguían anteriormente. Entonces, ahora tengo que pensar para solucionar este tipo de elementos con otro criterio. Ya no es el teorema de Pitágoras, sino es las famosas ley de senos y la ley de cosenos. Útil para la solución de triángulos oblicuángulos, o para que lo entienda claro, todo ángulo que no sea rectángulo puede aplicarse esta ley. Inclusive, inclusive puede utilizarse esta para solucionar triángulos o rectángulos también. O sea, también la podría utilizar en ese aspecto. Pero el teorema de Pitágoras pues no lo podría utilizar yo para resolver triángulos oblicuángulos. Esa sería la diferencia. Esta ley de senos y ley de cosenos, una vez más, sí la podría yo aplicar para la solución de triángulos rectángulos, pero no, el teorema de Pitágoras no lo podría utilizar para la resolución de triángulos oblicuángulos. La ley de senos parte de un argumento sencillo. El argumento de la ley de senos dice que A sobre seno de A, que en este caso A, su ángulo generalmente utilizamos las letras griegas en este aspecto. Por lo tanto, decimos que la primera letra griega del alfabeto es la letra alfa. Entonces, en vez de ponerle A seno de A como viene aquí, yo puedo decir que A sobre seno de alfa es igual a B sobre seno de beta, que es la segunda letra del alfabeto griego, y B es la segunda letra del alfabeto del español que conocemos. C sobre seno de gamma. Y entonces, esto sería la ley de senos. Si lo vemos acá, aquí lo tiene representado diferente. ¿Qué quiere decir? Que en vez de tener el seno del ángulo en la parte inferior, lo tiene en la parte superior. Ningún problema, es exactamente la misma operación. Si yo lo pongo arriba o abajo, este término arriba o abajo, no cambia la igualdad del sistema. Por ejemplo, para que ustedes lo vean,
Si yo te dijera a ti que 2 es igual a 4 medios igual a 6 tercios, si yo 2, ustedes estarán de acuerdo que es 2 sobre 1. Si yo cambiara los que están dividiendo hacia arriba y los multiplicadores hacia abajo, me quedarían 1 medio igual a 2 cuartos igual a 3 sextos. La igualdad no se rompe. 1 medio es igual a 2 cuartos, es igual a 3 sextos, como 2 sobre 1 es igual a 4 medios, igual a 6 tercios. Entonces, si lo pongo de esta manera, o lo pongo en la forma que viene aquí, no debe de alterar bajo ningún concepto el desarrollo de la operación, para que quede claro. Esta ley, como podremos ver, hay otra ley que se la llama ley de cosenos. Entonces yo tengo que revisar o preguntarme, aquí viene la pregunta pues, lógica de todos, ¿por qué hay 2 leyes? Si en el teorema de Pitágoras, cuando resolvía triángulos rectángulos, pues solo existía uno. ¿Y para qué quiero 2? ¿Y en qué casos voy a utilizar 2? Y entonces es cuando la ley de cosenos pues empieza a actuar. Vamos a ver. La ley de cosenos dice que puedo encontrar el valor de A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Y esto se asemeja mucho al teorema de Pitágoras. Porque en inicio, de ahí proviene, dice menos 2 veces la multiplicación de los 2 catetos que tenemos aquí, de B y C, por el ángulo, por el coseno del ángulo del lado que queremos conocer. En este caso es A, y pues para ponerlo en cuestión de ángulo, nosotros le llamamos ángulo alfa, que es el que está relacionado con el ángulo, con el lado A. Para B cuadrada, nosotros haríamos lo siguiente, ¿no? Pues B cuadrada, me faltan los otros 2 catetos, elevadas al cuadrado, para hacer la representación como del teorema de Pitágoras, menos 2 veces esos catetos, multiplicado por el coseno del ángulo que quiero conocer. En este caso es B, pero como dijimos, la relación sería la letra beta para este ángulo. Entonces es la ley de cosenos. ¿Cuándo aplicamos la ley de senos y la ley de cosenos? Bueno, pues como parece lógico, cuando nosotros utilizamos las matemáticas, vemos qué información tenemos, ¿no? Dependiendo de la información que conozco, es la operación que voy a utilizar. Entonces, la ley de senos o la ley de cosenos dependerá intrínsecamente de qué información poseo para poder trabajar o solucionar el problema. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Yo quiero resolver, por ejemplo, quiero resolver este triángulo. Vamos a ver. Se supone que para que lo resuelva, pues tengo que tener información parcial. Vamos a ver que yo tuviera aquí 5. Este lado vale 5, que sería el lado C. C es igual a 5. A vale
10, B vale 5. Vamos a suponer que yo quisiera hacer eso. ¿Podría utilizar la ley de senos para resolverlo? Vamos a ver. Si yo quisiera, yo para resolver la ley de senos tendría que agarrar dos ángulos de los tres que provienen aquí. Ya podría yo agarrar estos dos, o agarrar estos dos, o agarrar el primero con el tercero. Voy a agarrar dos, relacionar esos dos ángulos que tenemos ahí. Entonces voy a agarrar cualquiera, porque de ambos conozco la misma información. Entonces digo, bueno, voy a agarrar, déjenme cambiar este para que no se confunda. Voy a ponerle 6 a B y A vale 10. Entonces, si yo utilizo la ley de cosenos, pues voy a utilizar A con B. Tengo la misma información, entonces digo A sobre seno de alfa. Aquí les vuelvo a reiterar, no tiene importancia cómo lo anote. Debe ser igual a B sobre seno de gamma. Perdón, sobre seno de beta. Entonces, veo qué información poseo para resolver esto. Yo tengo A, sí, vale 10. ¿Tengo B? Sí, vale 6. ¿Tengo el seno del ángulo? No, no conozco el ángulo alfa. Que el ángulo alfa debe de ser el opuesto a el lado que estoy revisando. Si este es A, su ángulo opuesto a este lado es este. Por lo tanto, este es el ángulo alfa. El ángulo alfa no conozco su valor. Mientras que B es este lado, por lo tanto, su ángulo opuesto a ese lado es este. Este es el ángulo beta. No conozco su valor. Entonces, no conozco estas dos cosas, no las conozco yo. Si yo tengo dos incógnitas de 4, quiere decir que no puedo llegar a la solución del problema. Para que yo lo pueda aplicar, necesito tener solo una incógnita. O sea, debo tener 3 datos conocidos de esto. Y en este caso eso no se cumple. Tengo yo ahí los lados, pero no tengo los ángulos. Entonces no lo puedo resolver mediante ley de senos. Tengo yo que apostarle a buscar otra información o ver si lo puedo resolver mediante ley de cosenos. Entonces, este ejemplo no lo podría resolver mediante esta característica. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a colocar nosotros aquí. Vamos a ver. Voy a dibujar yo aquí C vale 5. A vale 6. B vale 7. Voy a suponer, estos valores los estoy suponiendo. Mejor dicho, ya no voy a utilizar los valores. Este lo voy a desconocer. Siempre no. Tengo 5 o 6 y voy a conocer un ángulo de los 3 que tengo ahí, ya sea alfa, beta o gamma. Vamos, un problema imaginario, vamos a suponer que yo tengo este ángulo que es gamma. Gamma es el opuesto a C y yo gamma lo voy a suponer en 40 grados. ¿Puedo utilizar la ley de senos bajo esa circunstancia? Pues vamos a probar. A sobre seno de gamma, de alfa, perdón, es igual a con cuál lo relaciono, con B o con C. Si usted se pone a pensar, yo de B no tengo su lado ni su ángulo, por lo cual no sería lógico buscar ese ángulo para solucionar nada. Entonces voy a utilizar yo el valor de C porque C conozco su magnitud de lado y conozco su
ángulo opuesto. Las dos cosas me van a servir. Entonces digo C sobre seno de gamma. ¿Yo conozco A? Sí. ¿Conozco el ángulo alfa? No. ¿Conozco C? Sí. ¿Conozco seno de gamma? También. Entonces, tengo 3 de 4 y lo puedo solucionar mediante ley de senos. Entonces, cuando yo tenga dos lados y un ángulo, voy a poder utilizar la ley de senos para poder trabajar ahí. Si tuviera también dos ángulos, por ejemplo, alfa y gamma, y un lado, también podría utilizar esa misma fórmula para resolver este proceso. Entonces, para que yo pueda utilizar la ley de senos, pues tengo que tener dos lados y un ángulo relacionado con ellos, o dos ángulos y un lado relacionado. ¿Cuándo no podría servirme eso? En algunos casos, como el que vamos a pactar siguiente. Vamos a ver. Siguiente ejemplo que vamos a anotar aquí. Yo tengo este ángulo que es alfa, que vale 60 grados. Todo esto me lo estoy inventando, ¿no? B vale 55 grados. Y gamma va a valer 60 más 55 son 115. Para llegar a 180, que es que bajo las reglas de las matemáticas dicen que todo triángulo debe tener 180 grados, entonces debe ser 65 grados el valor faltante. Yo tengo esa información del triángulo y ¿qué hago? Pues me veo ahí en la bronca de cómo resolver este tipo de problemas. Si yo quiero resolver este tipo de problemas, tengo que hacer pues, lo siguiente, ¿no? Voy a ver, ley de senos me sirve. Voy A sobre seno de alfa igual a B sobre seno de beta. Y si agarrara C sobre seno de gamma, pues tendría lo mismo de valor. Vamos a ver, yo conozco alfa. Sí. Esto está bien. Conozco beta, sí. Conozco A, no. Conozco B, no. Si yo quisiera relacionar A con C, también no conocería el valor de C, solo conocería su ángulo. Entonces, siempre me quedaría yo con dos incógnitas porque no conozco los lados. Si se acuerdan lo que les acabo de comentar anteriormente, es que la única forma de utilizar la ley de senos era teniendo dos ángulos y un lado que estén relacionados entre sí, o dos lados y un ángulo relacionados entre sí. O sea, tengo que tener siempre esa característica. Acá no se cumple. Acá tengo tres ángulos, pero no tengo ningún lado. Por lo tanto, no puedo trabajar bajo la ley de senos. Entonces, voy a ver la ley de cosenos. Sin embargo, la ley de cosenos, vamos a ver qué dice. Si ustedes recordarán, la ley de cosenos decía que si yo quiero encontrar los lados, perfecto, es la ley de cosenos, pero a ver, dice A cuadrada igual a B cuadrada más
C cuadrada menos 2 veces BC por coseno del ángulo alfa, que sería para A. Yo aquí veo si me puede servir. Tengo el valor de B. ¿Tengo el valor de A? No. ¿Tengo el valor de B? No. ¿Tengo el valor de C? Tampoco. Entonces, tengo mucho problema yo para resolver este tipo de problemas, porque desconozco todo para yo aplicar el valor del resultado. Entonces, si yo tengo 3 ángulos y no tengo, por ejemplo, B. Si yo tengo 3 ángulos, nos quedamos con la duda. ¿Qué va a pasar? Pues no tengo ni A, ni B, ni C. ¿Será posible la resolución de ese triángulo bajo ese esquema? ¿O no será posible la realización de ese ángulo? Entonces, pues nos quedamos pensando, y la realidad es que si usted piensa cómo resolverlo, tendríamos que pensar que tenemos 3 cosas que no sé, que son A, B, C, y solo tengo un ángulo de relación. De forma simple no se podría resolver bajo ningún concepto, porque me quedaría solo una ecuación con incógnitas como valor de A, B, C, que serían pues, 3 variables que estarían actuando ahí. Entonces yo tendría A, B, C, no los conozco, puedo ponerle el coseno del ángulo y sacar alguna ecuación y batallar para encontrar el resultado. Sería lo único, pero de forma directa no habría esa posibilidad. Vamos a ver. Viene el siguiente ejemplo, que sería ese más sencillo de resolver, que este es el que vamos a ver nosotros. En el caso anterior, directamente no lo podemos resolver, tenemos que desarrollar ciertas ecuaciones para encontrar una posible solución. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo que tenemos nosotros aquí. Vamos a ver. En vez de darme los 3 ángulos, lo que me dan son 3 lados, como el ejemplo que estábamos poniendo anteriormente. Si me pongo a pensar cómo resolverlo, vamos a caer en la misma cuenta de lo que habíamos dicho anteriormente. No podemos nosotros resolver mediante la ley de senos, porque la ley de senos me exige tener 2 lados y un ángulo, o 2 ángulos y un lado. Bajo este concepto, yo no tengo ningún ángulo para poder utilizar la ley de senos. Solo tengo 3 lados. Por lo tanto, tiene que ser la ley de cosenos la única forma de solución viable. Y volvemos con la ley de cosenos. A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces BC por el coseno del ángulo, en este caso alfa, que es el relacionado con A. Vemos a ver A, ¿lo conozco? Sí, A vale 7. ¿Conozco B? Sí, vale 10. ¿Conozco C? Sí, vale 6. ¿Conozco BC? Sí. ¿Conozco alfa? No. ¿Podría yo resolver este problema? Quédenselo un poco pensando y espero que hayan respondido en su mente que sí. Porque solo tengo una incógnita. Lo que no tengo es despejada esa incógnita para lo que quiero encontrar. Entonces, realmente sí lo puedo hacer porque tengo todo menos el valor de coseno de alfa.
lo que tengo que hacer es despejar esto de forma que yo deje el valor de alfa como el valor a conocer. Entonces, si yo despejo esto, pues yo podría decir que a cuadrada, estos dos términos los envío al otro lado, pues se van a ir restando, estaban sumando, se van restando, menos c cuadrada es igual a menos 2bc coseno de alfa. Y lo único que hice fue enviar b y c, que estaban sumando hacia el otro lado, y dejé todo igual del otro lado. Ahora, menos 2bc multiplica coseno de alfa. Lo voy a enviar al otro lado, dividiendo, de tal manera que me va a quedar a cuadrada menos b cuadrada menos c cuadrada entre menos 2bc igual a coseno de alfa. Entonces me queda el coseno de alfa, y pues coseno multiplica el ángulo alfa, por lo tanto voy a dejar alfa solo. Si coseno está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo, que nosotros lo anotamos de la siguiente forma final. Entonces, cuando pasa un ángulo al otro lado, generalmente lo ponemos como coseno a la menos 1, que va sobre el ángulo que ya tengo ahí, ¿no? De a cuadrada menos b cuadrada menos c cuadrada entre menos 2bc es igual a alfa. Y ese sería el despeje que haríamos nosotros, que debe ser igual o similar para los otros elementos que vamos a estar aplicando para beta y para gamma. Entonces, hasta ahí lo dejamos ahí y platicamos la siguiente clase con los ejemplos.